quien estará a cargo del tema alcance sobre la parte orgánica. Damos el pase al doctor Pedro Hernández. Muy amable, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Como mencionaba nuestro anfitrión, el día de hoy vamos a ver el tema, dos unidades temáticas fundamentalmente, una complementaria a la otra. En la primera parte vamos a analizar básicamente algunas consideraciones generales sobre lo que es la parte orgánica de la Constitución, como los grandes postulados, un poco en complemento de la clase anterior que tuvieron con el doctor Salcedo sobre derechos fundamentales, ¿no? La primera clase que tuvimos nosotros, justo el lunes pasado, señalábamos que básicamente son dos los grandes actores de la dinámica social, pero también de la dinámica jurídica constitucional. Por un lado, ¿no?, el titular del poder, llámese Corona, llámese presidente, llámese ministro, el que ejerce la autoridad política, por un lado, y por otro lado, ¿no?, en una relación que con el constitucionalismo trata de ser equilibrada, ¿no?, el ciudadano de manera individual y su inserción en la sociedad. Entonces son esos dos grandes actores que de una u otra manera van a tratar en la medida de lo posible de generar ese equilibrio, ¿no? Si me permiten, voy a volver a graficarlo para poder tener esa idea a la vez. Y ojo, es interesante no perder de vista que hay una suerte de equilibrio, porque cuando el equilibrio se rompe hacia el lado de la autoridad, normalmente estamos ante modelos autoritarios o totalitarios. Y cuando el equilibrio se rompe al lado del ciudadano, normalmente estamos ante experiencias anárquicas, revolucionarias, que de una u otra manera tampoco garantizan un poco la convivencia. Entonces, dicho esto, la perspectiva que queríamos un poco desarrollar, siguiendo lo que desarrolló el doctor Salcedo el día viernes, él habló básicamente de la parte dogmática, porque estos dos actores, decía yo en la clase anterior, son los que dan origen a las dos partes clásicas de una constitución. La parte dogmática, encargada de normalmente desarrollar todo lo que se considera el estatus que tiene la persona en esa relación con el poder, sus derechos, sus deberes, ¿no?, que involucra su participación, la famosa cláusula general de libertad, etcétera, etcétera. Y la segunda parte de la Constitución clásica también es la denominada orgánica, que analiza precisamente cómo se estructura, cómo se limita y cómo se controla, dentro de la finalidad garantista de todo constitucionalismo, ese poder que va a interrelacionarse con las personas. Entonces, dicho esto, yo sí quisiera pasar a las diapositivas ya para tener una suerte de referente, y sobre eso, como esta primera parte la vamos a dedicarla a estas consideraciones generales, la parte orgánica, hacemos un break y después entraríamos propiamente con la primera de estas grandes unidades, que es propiamente el Poder Legislativo, ¿no? Y donde hemos preparado una suerte de relación muy rápida de temas, pero yo quisiera ahí pedirles, espero que tengamos mayor convocatoria para ese momento también, más preguntas, ¿no? Porque ahí ustedes son los que están en el día a día, y con mayor gusto yo podré, fuera de algunas consideraciones generales válidas en general para todos, me gustaría hacer precisiones puntuales, ¿no? Por ejemplo, no sé, sobre inmunidad, sobre el procedimiento legislativo, el procedimiento de control político, etcétera, como con grandes consideraciones, ¿ok? Entonces, en esta primera parte, gracias, vamos a analizar fundamentalmente algunas ideas que vamos a desarrollar en lo que viene en las tres unidades temáticas siguientes, que es todo lo que es la parte orgánica. Lo primero que quisiera comentar es que la parte orgánica tiene que ver con la diferenciación de las diversas tareas estatales. No hay que olvidar aquí que detrás de esta diferenciación entre una parte orgánica y una parte dogmática, ya nosotros tenemos una primera división de poder. Ojo, una primera división. Bueno, para ser exacto, una segunda. La primera división, la primera separación de poderes, que parece pasa desapercibida, es aquel que diferencia entre un poder constituyente y poderes constituidos. Mientras el constituyente es el creador, los constituidos son los creados. Por ende, estos constituidos no pueden ir en contra de lo que dice el poder constituyente. Ese es el principal sustento de la famosa supremacía constitucional. Aquí hay una primera separación de poder. Si bien es cierto, hablo del poder como un fenómeno general en toda sociedad,
no siempre ese poder es igual. Entonces, por eso es que hablamos de un poder constituyente que crea, organiza, establece el pacto constitucional, y una vez que esté establecido, ese poder constituyente se retira y empiezan a funcionar los poderes constituidos. Por ejemplo, el Parlamento es un poder constituyente. El Poder Ejecutivo es un poder constituido. Si en el Poder Ejecutivo tenemos monarquía o después tenemos un primer ministro o un presidente, serán poderes constituidos definidos por el Poder Constituido. Entonces aquí, en esta primera división que ya hablamos en la primera clase, hay una primera expresión de la separación de poder. Lo que pasa es que normalmente está un poco como implícita, ¿no? La damos por implícita. Acá no es que el poder es uno, es que hay diversos matices, alcances y tipologías de poder. Un poder creador y los órganos creados. Por eso estos órganos deben respetar el marco de su creación. Este es el principal sustento de la famosa supremacía constitucional. ¿De acuerdo? El segundo, o la segunda división o separación de poderes ya, propiamente en la convivencia, es esta. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que puede suceder, por ejemplo, en constitucionalismos, o más que constitucionalismos, perdón, en ordenamientos jurídicos más legalistas, si quieren, aquí, cuando establezco esta interacción entre dos sujetos, hay implícitamente también un ámbito para uno y un ámbito para el otro. O sea, si ustedes recuerdan, los que han sido abogados y los que no, permítanme también hacer una pequeña referencia. Por ejemplo, cuando uno analiza la forma como el Estado, por ejemplo, absoluto, se relacionaba con la persona, oiga, el Estado absoluto le podía decir hasta el mundo dijo que puedes tener. Y si eso va de la mano con una religión oficial que se impone, o sea, también te dice hasta en qué creer. Ok, eso hoy en día no es posible. Hay ámbitos de la persona donde hay autonomía, donde ella define, donde ella decide, y ámbitos del Estado. Y no es posible que éste interfiera sin ningún tipo de consideración. Y si lo hiciese, es perfectamente posible que esta persona pueda cuestionar y decir, oye, un ratito, este ámbito, por ejemplo, en el que yo defino qué educación le doy a mis hijos, es un tema que me compete a mí. ¿En quién creo? Es un tema que me compete a mí. Si me caso o no me caso, es un tema que me compete a mí. El número de hijos, y si quiero tenerlos, me compete a mí, no le compete al Estado. Entonces, hay en esta segunda expresión de una separación de poderes implícitamente un ámbito que hoy en día se respeta y se asume. Por eso siempre yo les sugiero que este gráfico lo tengamos como con letra de fuego, porque esto un poco va a ser la balanza del equilibrio constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos en esa primera consideración general, la parte orgánica tiene que ver con la diferenciación de las diversas tareas estatales, su asignación a diferentes órganos y los dispositivos y las instituciones en forma de frenos y contrapesos. Estamos ubicando profesamente en lo que normalmente la gente asocia con la famosa separación de poderes. Pero si se dan cuenta, hay una consecuencia lógica, ¿no? Del organizador, de los actores con la convivencia, y ahora sí ya dentro de este poder, ¿cómo lo estructura? Y ahí viene este famoso concepto de separación de poderes, que en el fondo yo mencionaba en la clase anterior, no es sino una muestra de que el derecho se complementa siempre con algunos conocimientos de otras disciplinas. La separación de poderes no es sino la forma jurídica que se le da a una ley de psicología política de hace muchísimos años. Aristóteles hablaba de esta ley de manera implícita, ¿no? Él decía, si tú quieres conocer a un hombre, si tú quieres conocer desnudo a un hombre, dale poder. No porque él tuviera pues algún tipo de problema con el exhibicionismo, sino porque él lo que te decía es que esa persona con poder iba realmente a sacar todos sus conceptos, frustraciones, traumas y también tal vez sus más importantes valores y principios. Claro, sin embargo, desde Aristóteles hasta acá tuvimos que darnos cuenta que muchas veces la tendencia natural de tener ese poder hace que, y ahí la ley de psicología política, la persona naturalmente tienda a usar de ese poder. Entonces, si yo parto de la premisa que la persona naturalmente tiende a abusar de ese poder, ¿qué tengo que hacer? Lo que en su genialidad sistematizadora Montesquieu nos planteó: divide el poder, no se lo des en una gran cuota a una sola persona, sino sepáralo y dáselo a diversos actores, para que entre ellos, siguiendo la ley de la atracción atómica de Newton, se
control. Entonces, esa es la separación de poderes. Obviamente esa separación de poderes no es la misma de la época de Montesquieu hasta el día de hoy, y eso lo vamos a ver un poquito cuando hablemos, por ejemplo, de esa clásica diferenciación de poder del Estado, que hoy en día se complementa con los organismos constitucionales autónomos, y en el Perú y en países que tienen la descentralización vertical, con los gobiernos subnacionales. O sea, ya tenemos un mayor ámbito de complejidad, ¿de acuerdo? Como segunda idea, un tema que sí me parece importante, y me imagino que lo hayan visto con el doctor Salcedo, que la parte orgánica, a diferencia de la parte dogmática, se rige por otro principio constitucional. A ver, yo no sé si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, sería bueno que acá también lo tengamos. Artículo 2, inciso 24, parágrafo A de la Constitución. ¿Alguien tiene la Constitución por ahí, por favor? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Eso es, para los abogados, es una apotegma. Yo sé que acá no todos somos abogados, ¿no? Pero eso es, en castellano, está traducido de una manera muy sencilla. Una persona puede hacer todo lo que desee, siempre y cuando no vulnere la ley ni cause perjuicio a otra persona. Y si lo causa, asume la responsabilidad. En otras palabras, yo no necesito una habilitación de la ley o de cualquier norma jurídica para hacer algo. Por ejemplo, yo necesito tener consagrado el derecho a dormir para dormir, o el derecho a fumar, o el derecho a caminar, o el derecho a tener relaciones sexuales, ¿no? Es parte de mi ámbito de libertad. Por eso, inciso 2, 24A, dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que yo no prohíbo. O sea, tengo un ámbito de desarrollo muy amplio. ¿Por qué? Porque en la parte dogmática, el principio, digamos, transversal es la famosa cláusula general de libertad. El ciudadano, en esa relación con el poder, parte de tener la mayor libertad posible. Y esa libertad solo se limita o por la ley o por el derecho de otros. Si no hay ese límite, yo puedo hacer, en principio, como parte de mi libertad, todo lo que me parezca. Eso, que en la parte dogmática es un principio, en la parte orgánica no. La parte orgánica no se rige por la cláusula general de libertad. La parte orgánica se rige por un principio inverso, que normalmente se conoce como el principio de vinculación positiva a la ley, o que muchos conocen más acortadito, el famoso principio de legalidad. La autoridad solo puede hacer lo que está previamente autorizado a hacer. No puede hacer más porque es abuso de autoridad. No puede hacer menos porque es omisión de funciones. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces los periodistas son geniales, cuando a veces a los congresistas les salen haciendo preguntas y los congresistas a veces terminan un poco en el aire. ¿Pero quién responde? Nada, si no está en tu competencia no lo puedes hacer. Puedes tener la voluntad, querrás intervenir, pero no es que puedes hacerlo de manera discrecional porque no estás habilitado, no estás autorizado. Y eso es un problema. Hay muchos casos de funcionarios que en su propósito de ayudar y de servir, vamos a pensar bien, terminan metiéndose en complicaciones porque no están autorizados por su marco jurídico. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es precisamente ese marco legal o jurídico constitucional el que va a terminar habilitando, esas son las competencias, esas son las atribuciones, a que un funcionario ejerza este poder de alguna manera. Por eso siempre, cuando uno analiza, por ejemplo, y lo vamos a ver de grosso modo, lo que la Constitución, por ejemplo, termina consagrando como competencias, se me ocurre, el Poder Ejecutivo, artículo 118, están conjunto de competencias expresas, que después se desarrollan, ya vimos en la primera clase, por la Ley Orgánica del Ejecutivo, y ahí está todo su marco competencial. El presidente de la República puede ser muy presidente de la República, pero no puede disponer la detención de nadie. No es su competencia. ¿Ok? Y lo mismo pasa con un alcalde, y lo mismo pasa con un congresista, lo mismo pasa con un ministro, porque la lógica de la parte orgánica, y se entiende, las instituciones, organismos, es
que el funcionario solo puede hacer la competencia previamente establecida en la norma, sea norma constitucional o sea norma legal, ¿de acuerdo? Eso de que quien puede lo más, puede lo menos, no es tan exacto. Porque, para empezar, esa lógica del quien puede lo más, puede lo menos es una técnica anglosajona que está vinculada a la doctrina de los poderes implícitos, los implied powers. Entonces, claro, si yo puedo tener la facultad de crear el banco, entonces puedo también definir la sucursal. Bueno, eso no funciona en el mundo romano-germánico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si no tienes expresamente la competencia, no lo puedes hacer. Es un poco tedioso, un poco difícil, pero así funciona la parte orgánica. Y después, si no creemos eso, Contraloría viene y nos termina agarrando el pescuezo, porque dice, oye, ¿cuál es tu marco autoritativo? No lo tienes, fuiste. Tercera idea. En la parte orgánica, los funcionarios del Estado y la Administración Pública son titulares de atribuciones y prerrogativas. Ojo, no derechos. Los funcionarios en general, y permítame hacer una precisión, cuando hablo de funcionarios en general nos estamos refiriendo a todos los cargos posibles en cualquiera de las estructuras de división de poderes que tengamos en el Perú, desde la presidencia, los ministerios, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la municipalidad, todos. Son titulares de atribuciones y prerrogativas, no de derechos. Los derechos son propiamente los ciudadanos, ¿de acuerdo? Claro, hay toda una discusión a nivel doctrinal, y es más, el Tribunal Constitucional en eso, digamos que nos ha puesto el reto, ya tiene algunas jurisprudencias también, porque claro, puede darse casos en los cuales pues, una institución pública también puede tener derechos fundamentales. Bueno, la lógica es aquí bien particular, sobre todo cuando, por ejemplo, se trata de resolver algunos casos concretos, ¿no? Por ejemplo, una institución pública podría tener un derecho, si quieren, al honor, no sé si honor, pero puede ser un prestigio institucional, ¿no? Hay sentencias del Tribunal Constitucional que sí establecen para casos específicos que las personas jurídicas conformantes del Estado tengan derechos, pero solo para efectos de garantizar a aquellos que estén vinculados a su quehacer. Una persona jurídica no va a tener derecho a la vida, ¿no? Ni privada ni pública. No puede tener derecho a la locomoción, pero sí tiene un derecho, por ejemplo, al prestigio. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. La estructura del Estado peruano supone una compleja organización en virtud de dos conceptos que la inspiran. Esto es un poco los dos líneas ejes que articulan la parte orgánica en el Perú. El famoso principio de separación de poderes y la forma de Estado unitario descentralizado vía regiones. El principio de separación de poderes va a ser el primer ítem que vamos a analizar grosso modo, para más o menos explicar qué entra ahí, qué tipología de órganos entran ahí, y el Estado unitario descentralizado vía regiones va a ser el segundo eje. Siguiente, por favor. Dentro de la separación de poderes clásica, esa que venimos mencionando y que ahora se ha complejizado, encontramos a los famosos poderes del Estado y a los organismos constitucionales autónomos organismos constitucionalmente autónomos, como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre un poder del Estado y un organismo constitucional autónomo? La diferencia no es que están consagrados en la Constitución uno y el otro, no, los dos están. Los dos están. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene claro o alguna idea de cuál es la diferencia? Porque estoy seguro que aquí en su desenvolvimiento cotidiano se han vinculado con RENIEC, con el Consejo Nacional de la Magistratura, con la Fiscalía, y todos son mocas. ¿De acuerdo? Y nosotros, bueno, ustedes forman parte de un poder del Estado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien la tiene claro? ¿Tiene una idea, por favor? ¿Sí? ¿Nadie? No me digan que no se ha vinculado a un OCA en su quehacer parlamentario. ¿Nadie? Don Wilson, a ver, ¿tiene una idea usted, doctor? Por favor. La no interferencia de las funciones. La no interferencia, ok. Los poderes también, ok, pero está bien, está por ahí la idea, caballero. Depende su origen, legislativos, viene de una designación popular y
el órgano constitucional lo puede designar el Congreso de la República. Digamos que en los dos hay designación popular, solamente hay una directa y otra indirecta, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando uno elige pues al defensor del pueblo, la designación de quién es del Congreso, claro, pero el Congreso es un órgano popular y lo hace vía indirecta, ¿no? Ok, pero está ahí, como criterio, no, por ahí no va la cosa. ¿Alguien más? Tiene asignado una Por favor. función. ¿Su nombre? Miguel. No, Miguel, dígalo. Tiene asignado, el órgano local tiene asignado una función con autonomía. Ya. Fundamentalmente autonomía. Ya, porque funciones tienen todos. ¿Su nombre, caballero? Por favor, gracias. Rodrigo, dígame, don Rodrigo. Yo lo abordaría primero desde la concepción misma del Estado que tenemos nosotros, ¿no? Por favor. Que recoge lo que usted ha mencionado, la idea de Montesquieu de la separación en tres poderes, y ese sería su origen histórico, que ha sido constante en toda la República nuestra, y a diferencia de los organismos constitucionales autónomos que han sido creados, sí, inicialmente a partir de las sucesivas constituciones en las que han aparecido, sobre todo en las últimas, y que cumplen funciones específicas, como han mencionado los colegas, en el sentido que están para esa función específica en todo caso, ¿no? A diferencia de los poderes que cumplen un rol fundamental en el Estado, dividido en tres partes bien claras, ¿no? Lo demás son diferentes necesidades que han surgido a lo largo de la historia y que han sido cubiertas por estos organismos, que por su naturaleza particular también tienen que ser autónomas y no ser direccionadas por los poderes, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la participación. Solo una precisión a raíz del comentario de nuestro compañero Rodrigo. Rodrigo, ¿no? Es interesante. Separación de poderes es una terminología que no es exacta, ¿de acuerdo? Porque si nosotros recordamos un poco los cimientos del Estado, el poder del Estado es uno. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, claro, cuando aquí sistematizan la teoría, él no diferenciaba lo que era órgano de función. Entonces, claro, en esa época, pues, se aludía a todo como poder. ¿De acuerdo? Pero hoy en día ya el publicismo ya diferencia lo que es el órgano como titular y la función como el contenido material que va a realizar ese órgano. ¿De acuerdo? O sea, quitando eso, o sea, mejor dicho, haciendo esa precisión, el término de poder tenemos que entenderlo de una manera más coloquial, ¿no? O sea, no es que ahí hay una definición técnica, ¿de acuerdo? Dicho esto, la diferencia entre un poder del Estado, muy bien lo mencionó Rodrigo y don Miguel también, es fundamentalmente el tipo de función que realiza. Un poder del Estado normalmente está vinculado a funciones de dirección política. Un organismo constitucional autónomo normalmente está vinculado a funciones técnico-especializadas. Y como bien lo mencionaban sus compañeros, estas funciones técnico-especializadas normalmente han ido surgiendo en un segundo gran momento a partir normalmente del famoso estado de bienestar, donde ese estado, superando el laissez-faire, laissez-passer, dejar pasar, empieza a asumir más funciones. Y claro, cuando empieza a asumir más funciones, viene la primera pregunta: oye, ¿pero quién la va a hacer? Bueno, el judicial no lo puede hacer, el legislativo tiene otra cosa y el ejecutivo tampoco. Y si las hace, puede terminar extorsionando por el tema de la independencia. Entonces, tenemos que dárselo a órganos que también lo realicen. Y como la lógica moderna ya no es no darle poder, sino permitir controlarlo, entonces la idea era crear un órgano un poco alejado del poder político. Entonces, mientras los poderes del Estado, los clásicos tres, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que ver con la dirección política, con los grandes lineamientos de acción estatal, los OCAS tienen que ver con funciones especializadas para cuya realización necesitan estar ajenos a la interferencia de los poderes o de cualquier otro actor social, y por ende requiere una autonomía consagrada a nivel constitucional. ¿Alguna precisión sobre el particular antes, si es que no hay una pregunta posterior? Bueno, doctor, pero si usted me dice que los poderes del Estado tienen que ver con la dirección política, ¿por qué el Poder Judicial tiene que ver con dirección política? ¿O cómo el Poder Judicial tiene que ver con dirección política si el Poder Judicial no dictamina, no establece, no define políticas públicas? Bueno, eso en principio es verdad. El Poder Judicial, ni en los países donde han tenido mayor relevancia a nivel de tradición histórica, ni el día de hoy, el Poder Judicial dicta ninguna política pública. Pero aquí sí es importante hacer una reflexión a contrario censo.
no la dicta, pero sí puede eliminarla como parte de su control jurídico. Entonces, si bien es cierto, no tiene la competencia o la atribución de definirlas, sí interfiere o participa manteniéndolas o no luego de hacer su control jurídico. Entonces, digamos que aquí, un poco parafraseando, funciona algo así como un actor negativo, ¿no? Sería el legislador negativo cresceniano cuando habla del TC. Pero claro, si sale una política pública que de una u otra manera puede terminar afectando algún derecho fundamental, se me ocurre, por un proceso constitucional puede declarar ley constitucional y la política pública deja de estar. No sé si me estoy dejando entender dónde estamos bien. Entonces, si bien es cierto, no define, no es un actor positivo, termina haciendo a nivel de derogación o de control, influyendo en estas decisiones políticas. Sí, Rodrigo. Queda claro lo último que he explicado. Sin embargo, eso se ajusta más a la función que cumple actualmente el Tribunal Constitucional, que es el propio Poder Judicial, y el Poder Constitucional es un organismo constitucional autónomo. Sí, eso es totalmente cierto. Claro, lo que pasa es que no hay que olvidar que normalmente en la lógica europea el Tribunal Constitucional recién vio la luz en el siglo XX, ¿no? Entonces, en muchos países esa función hasta antes de la llegada del tribunal lo asumía el Poder Judicial. En eso tal vez el Perú y América Latina no son el mejor paradigma, ¿no?, para poder decir que eso ha pasado en nuestra historia. No hay que olvidar que muchas de estas categorías constitucionales tienen como principal escenario de surgimiento y análisis en Europa y en el mundo anglosajón. Entonces, cuando hablamos de una definición de los poderes del Estado como vinculados a la dirección y el Poder Judicial como un actor negativo, si se quiere, estamos hablando de sociedades en las cuales el Poder Judicial, con todas las críticas que siempre va a tener, ha logrado ser un referente no solo activo, sino respetado en la propia sociedad, ¿no? Se me viene a la mente pues el Tribunal, la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? O sea, no tiene ningún ejército para mandar sus decisiones, pero la gente confía tanto en la seriedad de lo que dice que nadie duda de su discusión. O sea, entonces nadie pone en tela de juicio, perdón, sus aciertos. Entonces, con esa precisión, sí. Hoy en día el Tribunal Constitucional podría hacerlo, sí, es verdad. Lo que sucede es que ya ahí estamos en una lógica normalmente de complementación entre un poder del Estado con esa función y un Tribunal Constitucional que por alguna razón en el desenvolvimiento histórico de cada pueblo no logró ese Poder Judicial consolidarse, y se surge como una necesidad más moderna, si se quiere, de consolidar. Que es un poco lo que ha pasado en el Perú. En el Perú el Tribunal Constitucional, bueno, como lo conocemos hoy, es de 93. Antes tuvo el Garantías Constitucionales 79, pero 79 a 1821, ¿cuántos años teníamos en que el Poder Judicial era el actor? Y la verdad que su comportamiento, tal vez con el respeto que nos merecen los grandes magistrados que han pasado por ahí, dejaba mucho que desear. Entonces surge la necesidad de traer institución. Entonces, por ahí un poco va la explicación, ¿no? Pero la pregunta es interesantísima, ¿sí? Pues eso hoy en día lo cumple más el TC. Claro, lo que pasa es que las categorías son un poquito más de países donde el Poder Judicial sí se ha logrado consolidar como un referente a nivel de dirección política, con la misma fuerza, yo diría que hasta más, de los actores positivos, ¿ah? ¿Okay? Entonces, dicho esto, yo creo que no vamos a aplicar lo que hace el Ejecutivo, el Legislativo vamos a hacer un poquito más, y el Judicial. Hay una clase específica para cada eso. Sí, ¿su nombre, por favor? Isabel, diga. Actualmente el concepto de separación del Estado, como usted lo viene explicando, como la teoría clásica lo dice, ya como que ha sido superado un tanto por, ya no de separación, como lo comprendemos, sino como coordinación, ¿no es cierto? Coordinación de funciones, más que separación de poderes, que suena pues entre choques, que disonantes, que a veces, en esta época, en el gobierno actual, o en el Parlamento, cobra vigencia, ¿no? Y en ese sentido, si bien es cierto, usted dice que el Poder Judicial realiza esa función de dirección del Estado, pero en sentido negativo, ¿no es cierto?, controlando lo que hacen los otros dos poderes, ejecutivo y Parlamento y Legislativo, pero también cuando usted aludió al tema anterior, de que cada uno tiene funciones específicas, que nadie se puede atribuir la competencia del otro, ¿no es cierto?
también ahí, si bien es cierto, el Poder Ejecutivo tiene una competencia específica y el Poder Ejecutivo no podría reglamentar, que es una función muy básica, elemental del Poder Ejecutivo reglamentar, pero ese es en sentido positivo, pero el Congreso, si bien no puede hacer un reglamento, sería invasión, no puede dar, pero sin embargo sí puede, vía control, derogar esa norma, ese reglamento, ¿cierto? El Congreso no puede derogar reglamentos. Se puede, No. sí se ha dado. No puede. Vía control, incluso elevar a rango de ley. Así, Eso sí puede. eso sí puede. Claro, pero Sí. Elevar, pero no modificar. claro, elevar sí puede. Claro, pero ojo, interesante, sí puede, ¿por qué? Porque asume como parte de su capacidad legislativa darle ese nivel. O sea, digamos que ahí está ejerciendo facultad legislativa, solo que la norma ya está hecha. Entonces yo le cambio de estatus. Pero modificar un reglamento, no. Complicado. Eso sí. Que conozcas, Mayra, por favor, en eso, ilústranos, no. Que a veces se quiera hacer, sí pasa, pero no necesariamente. No, que la norma sea modificada, la norma general, y que te modifique también el reglamento, sí, pero no te puede derogar un reglamento, No. pero sí te puede subir un decreto supremo Eso sí. a ley. Claro, sí, eso sí, todos lo como sabemos. parte de su potestad legislativa. Exacto. Claro, pero derogarte el reglamento no. No, lo que pasa es que, claro, automáticamente al cambiarte la ley, ya pues te obliga a cambiar el reglamento. O sea, digamos, es un poco implícito, ¿no? Claro, pero no es que la ley derogue el reglamento, no, eso no se puede. Sí, porque si quieres, si no puedes ir por la vía, efectivamente, por la vía esta, pues cambias la regla. Y se acabó. Y Y automáticamente obligas. lo dejas sin piso al decreto supremo y lo tienes que modificar. Sí, Es Así un es. control, por eso les digo, hay mecanismos Claro. de pesos y contrapesos, y de alguna manera Poder Ejecutivo, Poder Legislativo tienen que estar, es mejor, coordinados que aplicar esta separación estricta de poderes que nos lleva al enfrentamiento. Perfecto. Ven lo interesante que son las preguntas, porque lo que las preguntas hacen es terminar perfilando cosas, y lo que usted dice es totalmente válido. O sea, cuando yo hablo de separación de poderes, claro, no es la concepción rígida de los poderes que ni se ve en la calle, no. Es un equilibrio y colaboración, ¿no? Es la lógica del check and balances anglosajón. O sea, yo te controlo, te balanceo, pero tengo que trabajar contigo, porque si no trabajo contigo, no hay decisión estatal. Es más, en los propios temas del Congreso, por ejemplo, hay lo que le llamamos la concurrencia de voluntades. Como la elección del Contralor es una concurrencia de voluntades. Si fueran separados, jamás habría acuerdo. Propone uno, designa el otro. Y lo mismo sucede. Entonces, claro, entiéndase, y le agradezco la pregunta, entiéndase separación de poderes en esa concepción de interacción, ¿no? Equilibrio, control, pero colaboración. No, eso de separados, ya hoy en día se entiende que ese es el camino seguro a un vacío de poder que termina normalmente un golpe de Estado. Sí, claro. Creo que tienes una pregunta atrás, por favor. Solo para señalar que sí existen leyes que han modificado decretos supremos. Lógico. Eso sí. Modifica. Los decretos supremos básicamente son reglamentos. Sí, pero es porque una ley general nace otra ley para que modifique ese decreto supremo. Pero no directamente te modifica el decreto supremo, sino, por ejemplo, supongamos, ¿no? Una ley como de salud, como siempre Dalia Suárez lo dice, ¿no? Te modifican el sistema de salud y básicamente te voy a modificar los reglamentos. Y te voy a derogar algunos artículos de reglamento. Pero no te va directamente a... Hay leyes que directamente modifican decretos Lógico, supremos. pero es una ley la que te modifica. Sí. Exacto, eso es lo que bien lo estábamos hablando, porque nace una ley que modifica ese reglamento. Una ley Exacto. que modifica un reglamento, sí. Claro, eso sí. Perdón, hay sí proyectos de ley bastantes. Claro, pero lo el que ejemplo pasa es que que se puso- dictamina diciendo que es Claro. competencia del Poder Ejecutivo. Así se dictaminan y se los manda al archivo. Claro, al modificar su ley Estamos general, invadiendo, claro, que estamos- modificara su ley general, que nació el reglamento de esta norma, si modificas algún artículo de esta ley, te tiene que modificar el reglamento o derogar algunos artículos. Automáticamente. Bueno, que por eso es importante este tipo de cosas, porque no hay que olvidar que a veces los parlamentarios no necesariamente conocen estos temas técnicos. Entonces, claro, ellos piensan que, yo diría que hasta por economía, bueno, me tuvo todo. No se puede. Pues. Entonces hay un camino y hay que explicar. Tal vez el caso, yo recuerdo, Mayra, corrígeme por favor, pero a veces ha pasado en casos donde el decreto supremo aprueba un tubo. Ya. Ahí sí, claro, hay una mención expresa al decreto supremo, pero claro, no hay que olvidar que el texto único ordenado es un decreto supremo
pero que regula la compilación de una ley. O sea, pero no es que derogue el decreto supremo, no, modifico la ley. O sea, eso puede suceder, pero directamente, no, que yo recuerde, en todo caso con cargo a revisarlo, Mario, porque nos ayudamos en eso, porque la inquietud es válida, ¿no? Pero que yo recuerde intentos muchos, no sé si se ha plasmado, me parece que no, salvo ese caso probablemente donde sí, pues yo modifico aparentemente el decreto supremo, pero el decreto supremo regula un tubo, que es un texto único regulado de una ley, ahí sí la cosa es distinta, ¿no? Pero la terminología ahí puede llevarnos un poco de equivocación. ¿Ok? Pero vale, está bien la pregunta, ¿sí? Es importantísimo. Ok, entonces, órganos constitucionales autónomos, es verdad. Primera idea fundamental, se encargan de realizar funciones técnico especializadas. Segunda idea fundamental, tienen autonomía constitucional. ¿Qué significa tener autonomía constitucional? Porque esa tal vez es la clave para entender un OCA. Que simplemente su protección respecto de los otros poderes del Estado no depende de la voluntad del Congreso. Sí, claro. Y eso además tiene que también ser el criterio para realizar esa operación concretizadora de la que hablamos la semana pasada, cuando se desarrolla, por ejemplo, las leyes orgánicas. Cuando se desarrolla la ley orgánica, no sé, se me ocurre de Renier, de cosas contra la magistratura, que ustedes ya saben, la semana pasada dijimos, eso es un encargo del constituyente al legislador para que complemente, ahí la autonomía constitucional también tiene que estar garantizada. Y obviamente esa autonomía constitucional se materializa de diversas maneras. Por ejemplo, a nivel económico, a nivel presupuestal, a nivel organizacional, a nivel administrativo y a nivel político. Ojo, entendiendo la autonomía política no como la capacidad de dirigir el país, sino la autonomía política como la capacidad de dirección en cuanto a gran lineamiento de la institución. No sé, se me ocurre. Si el señor jefe nacional del RENIEC hace 8 años atrás definía que teníamos que continuar con nuestro DNI azulitos y no apostaba por el DNI electrónico, eso era decisión de él. El presidente, el ministro, el congresista no podía entrar porque ese es su ámbito de dirección de lo que viene a ser su función técnica especializada que se le encargaba, identidad. Una identidad tal vez con un documento con mayores estándares de seguridad o menos, o con un documento como surgió el DNI electrónico con el propósito de tener en ese bendito chip un conjunto de aspectos que interrelacionen bancos, datos, etc. Bueno, al final no se dio porque se demoraron mucho, pero ese era el propósito. Entonces, ese cambio del azul al electrónico es parte de la autonomía política que define el señor jefe nacional de RENIEC. No es un tema en el que pueda haber ahí ninguna injerencia específica. ¿Cuáles son las funciones técnicas especializadas, grosso modo? Y si alguien sabe cuáles son los OCAs en el Perú. Son 10. ¿Alguien los recuerda? Consejo Nacional de Magistratura, Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, hay Defensoría del Pueblo, van 5, a ver, ¿quién me ayuda? Contraloría. RENIEC, Contraloría, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, falta uno, Ministerio Público. ¿Ok? Son los 10 OCAs. Por si acaso, ahí a veces hay mucha gente que se confunde cuando habla de la AMAC, ¿no? Que también está regulando. La AMAC es un órgano que por ahí se le chipoteó, pero eso no tiene OCA, por si acaso, no es un OCA. ¿Ya? Son 10. Función técnica especializada de Contraloría. Supervisión y control. Supervisión y control de qué? Sistema de control. Ya sé, pero ¿de qué fundamentalmente? Legalidad de los gastos. Gastos, presupuestos, gastos, inversión, recursos públicos, con todo lo que implica, desde la parte contable, la parte de gestión, la parte presupuestal, ¿de acuerdo? Función técnica, por favor. Puede ser de fiscalización, hacer auditoría, todo eso. Claro, todo eso es parte del control, o sea, de cómo tú, del sistema de control, cómo tú, ¿no? materializas la inversión o la administración de los recursos del Estado. Bien, mal, eficiente, sin eficiencia, sobrevaluaste, no sobrevaluaste. Todo lo que implique control es parte de su función técnica especializada. Función técnica especializada del Banco Central de Reserva. Estabilidad monetaria. ¿Qué más? Cuidar las reservas internacionales.
¿Ok? Básicamente. Función técnica especializada RENIEC. Identidad. Función técnica especializada Jurado Nacional de Elecciones. Regular. Regular y resolver. OMPE. Proceso electoral. Ok. Ministerio Público. Es más complejo, ahí tiene un montón. ¿No? En materia penal, en materia de familia. Acá. Su función técnica especializada. Defensor de la sociedad, ¿no? En penal, familia, bla, bla, bla. Tribunal Constitucional. Control de la Constitución. Control de la Constitución, con todo, igual que el control de la gestión pública, con todo lo que eso implica. Si es con un amparo, si es con habeas data, si es analizando la ley, etc. ¿De acuerdo? Control de función técnica especializada de la Defensoría del Pueblo. Supervisar servicios. Defensa de los derechos fundamentales. ¿Ok? Función técnica especializada del Consejo Nacional de la Magistratura. Que lo haga bien o mal es otro tema. ¿Ya? Estamos en el encargo. ¿Cómo lo ejecuta? Ahí es una discusión que puede ser otro taller. A ver. Función técnica especializada, Consejo Nacional. Nombramiento de ratificación magistrado y sancionarlos también, obviamente, ¿no? Ok. Función técnica especializada del Banco Central de Reserva, perdón, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Sistema financiero. AFPs, ahorros, seguros. Ok. Banco Central de Reserva, ya dije, Contraloría, estamos todos. Cada uno de estos órganos, para garantizar esa autonomía constitucional, tiene una ley orgánica que yo siempre sugiero que sea el primer instrumento que ustedes revisen cuando tienen una relación con esta institución. ¿Por qué? En la primera clase mencionamos, no se puede pensar de que en la Constitución está todo el derecho constitucional. Si la Constitución me habla de una ley orgánica, artículo 106, que es la que se utiliza para regular la estructura de los órganos del Estado, entonces si yo analizo un tema vinculado a RENIEC, lo primero que tengo que hacer es leer el artículo 179 y 180 de la Constitución e irme a la ley orgánica de RENIEC. Lo mismo pasa con el Consejo Nacional. Artículo 150, 155 de la Constitución y la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que son como la operación concretizadora del marco constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente, por favor. Ahí está, bueno, lo que hemos analizado. Vamos a ver ahora la clase de Poder Legislativo en la siguiente unidad. Ejecutivo lo veo en la siguiente semana y Judicial lo ven el día viernes, me parece. Siguiente, por favor. Ok, este es básicamente un poco lo que sí me interesa con ustedes, tratar de analizarlo grosso modo para entender esta complejidad del sistema normativo. Ojo, porque no vamos a afirmar aquí como Carl Schmitt y su decisionismo de que las decisiones políticas necesariamente se traducen en normas, no vamos a llegar a ese extremo, pero sí es verdad que las decisiones políticas se formalizan en normas jurídicas, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas marcos de acción, de competencias, de funciones, de atribuciones, de autonomía, se termina concretizando en normas que dan origen a un conjunto de fuentes de derecho que es necesario tener clara. Cuando hablábamos de la Constitución, la clase pasada, ¿se acuerdan ustedes que referíamos a la Constitución como fuente de fuentes? Es evidente que ahora sí nos estamos refiriendo ya a una concretización. El Poder Legislativo da la ley. Eso es verdad, es una norma de carácter general que es válida para todo el sistema, para todo el territorio nacional. ¿De acuerdo? El Poder Ejecutivo complementa esa ley de carácter general vía los reglamentos, ojalá, esperemos, aspiracionalmente, respetando el encargo del inciso 8 del artículo 118, ¿no? O sea, sin desnaturalizar la ley, la reglamenta también. Pero ojo, los OCAS también tienen competencias normativas. Si ustedes, por ejemplo, siendo un poquito más acuciosos, si pierden su DNI y mañana van a RENIEC y quieren ver qué necesitan, no es que se le ocurrió a alguien inspirado tramitar requisitos, no, está en una directiva aprobada por el señor jefe nacional de RENIEC, porque es parte de su autonomía regular ese procedimiento de expedición del nuevo DNI, por niveles de seguridad, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hay un proceso electoral.
Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, sacarán su propio marco normativo para establecer el número de regidores que hay que elegir, los plazos para interposición. Todo es parte de su autonomía que se traduce en norma. Y lo mismo con el Consejo Nacional. Hay un reglamento para la elección de magistrados que lo da el propio Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente aquí es importante no pensar de que esa pirámide kelseniana clásica ha cambiado, digamos que se ha complejizado. Sigue habiendo los tres rangos: normas constitucionales, normas legales y normas reglamentarias. La pregunta sería, ¿y esos marcos normativos, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, de RENIEC, en qué lugar de la pirámide se encuentran? Tiene su nacimiento. Ahí. Legales no. No puede ser legal. No puede, joder. Ya sabemos cuáles son las normas legales, ¿no? ¿Cuáles son las normas legales? La ley, todas las modalidades, decreto legislativo, decreto de urgencia. Exacto. ¿Qué más? Normas por rango de ley. Reglamento del Congreso. Y ordenanzas. Ordenanzas regionales. Ajá, ajá. Porque son posibles de la acción de funcionalidad. A ver. La Dentro de su la ordenanza regional y municipalidad tiene rango de ley. Puede ser Ya. materia de ¿Es lo mismo rango de ley que fuerza de ley? Pues son conceptos constitucionalmente totalmente distintos, ¿no? Es más, si ustedes leen la Constitución, van a darse cuenta que hay artículos cuando hablan de este tema de la capacidad legislativa, ¿no? Fuerza de ley, y en el 200, inciso 4, sí se dice rango de ley. ¿Es lo mismo? fuerza de ley, reglamento del Congreso. Ojo, Rango de ley. la ordenanza técnica, con el perdón de nuestros amigos municipalistas, es una norma reglamentaria. ¿Pero por qué? Porque su ámbito normalmente es territorialmente limitado, que se eleva a rango de ley solo para efectos de control, pero no tiene fuerza de ley. ¿Y qué es fuerza de ley? Fuerza de ley es la capacidad de modificar o evitar que me modifiquen normas de segundo rango. Una ordenanza no puede modificar una ley. No tiene fuerza de ley. No tiene. ¿Y una ley podría modificar una ordenanza? ¿Isabel? No. No podría. Pero si cambio el marco legal, tengo que cambiar la ordenanza, igual que el decreto supremo. ¿Me dejo entender? Entonces, no tiene fuerza. Porque es competencia regional o municipal. Así es. Perdón, Bueno, puede ser ordenanza regional, puede ser ordenanza municipal. ¿De acuerdo? Es un ámbito territorialmente limitado. Entonces, ojo, las normas con rango de ley son estas, perdón, con fuerza de ley son estas, y se suma el rango para efecto de control de las ordenanzas. ¿De acuerdo? Todas las normas reglamentarias, por eso decía, este panorama es igual, solo que se ha complejizado, porque si antes estaban normalmente los reglamentos, hasta el 78-79 de los gobiernos regionales además, y de los órganos administrativos del Estado, digamos con los OCAS, ese ámbito reglamentario involucra N tipologías normativas, que uno tiene que saber dónde se enmarcan. Se enmarcan en el tercer rango. Ojo, ahí hay un criterio que también es bueno tener en cuenta. Están como normas reglamentarias, pero también es verdad que hay un otro principio que debemos tener en cuenta para establecer la ley y el reglamento. Porque cualquiera podría decir, están en tercer rango, entonces deben estar subordinadas a la ley. No podrían. Porque si están subordinadas a la ley, significaría que como órgano autónomo ya no tengo autonomía respecto al Parlamento. El siguiente criterio para analizar estas normas reglamentarias ya no es la jerarquía, sino la competencia. No sé si me estoy dejando entender. Porque si mañana más tarde una ley regulase, por ejemplo, algún aspecto vinculado al Consejo Nacional de la Magistratura que no sea por su ley orgánica, esa ley
podría ser tranquilamente declarada inconstitucional, porque estaría chocando no por jerarquía, sino por competencia en el ámbito específico del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos a intentar hacer algunos ejercicios un poquito sobre para que... Hay un proyecto Sí. de ley Don legislativo Wilson. sobre... Están proponiendo algunos cambios al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Eso tema estaría? Claro, porque entra necesariamente, tendría que pasar por la modificación de la ley orgánica. Yo me imagino, Wilson, que la pregunta va por el lado, doctor, o sea, ¿significa eso de que lo que existe no es modificable? No. Lo que sucede es que no hay que olvidar que la ley orgánica tiene una particularidad. ¿Cuál es? ¿Por qué se utiliza el instrumento normativo de ley orgánica y no de ley ordinaria? Por la votación agravada. Por la votación, ojo, no por la jerarquía. Entre ley orgánica y ley ordinaria no hay diferencia jerárquica, hay diferencia competencial. Solo que esa diferencia competencial además tiene un requisito material que es mayor votación. ¿Qué significa que sea mayor votación en términos políticos, jurídicos, parlamentarios? Tiene que haber más consenso. Que tiene que haber más consenso. Entonces, claro, respondiendo a la pregunta de Wilson, no es que no pueda modificarse la ley orgánica del RENIEC, la ley orgánica del Ministerio Público, no es que no pueda. Es que para hacerlo, el consenso requerido, digamos que tiene ahí como una técnica de dificultad pensada exprofesamente para eso. Mi propósito es garantizar lo que tengo y sacarlo del ámbito de disposición ordinaria del legislador. Entonces por eso te la pongo difícil. Y si para eso necesito una mayoría calificada, imagínense, teniendo la conformación que tiene actualmente el Parlamento peruano, no llega a la votación de ley orgánica. O sea, igual necesita un acuerdo. Con menos, pero igual necesita sumar una fuerza política adicional, lo cual ya hace que el tema sea menos, ¿no?, dependiente de una sola voluntad política. ¿Es posible modificarlo? Sí, claro. El tema es que al que requerir una votación calificada, el acuerdo requiere un mayor consenso y es ahí donde a veces los políticos tienen su principal limitación. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. Estado unitario descentralizado vía regiones. Dijimos que el primero es la separación de poderes, hablamos de poderes y OCAS. Y el segundo criterio es la famosa cláusula del Estado unitario descentralizado vía regiones. Esta cláusula nos permite hablar ya no de una separación, si quieren, transversal horizontal, sino una separación vertical o territorial, donde tengo un gobierno nacional con ordenamiento jurídico nacional, constitucional y legal, y tengo dos subniveles de gobierno, un gobierno regional y un gobierno local, y cada uno con ordenamientos jurídicos propios, que al igual que los OCAS, también suman a ese complejo sistema de fuentes jurídicos que es el Perú, gracias a esta separación y gracias al Estado descentralizado. Entonces, el ordenamiento jurídico regional, ustedes saben que hay ordenanzas, hay decretos, cada uno con determinado tipo de finalidad. Habría que revisar aquí la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, para saber qué se regula con qué tipo de instrumento jurídico. Lo cierto es que al final, si sumamos todo el tema, o sea, tanto el criterio de Estado unitario como el criterio del principio de separación de poderes, tenemos pues un sistema jurídico bastante complejo, que en el fondo lo que hace no es sino delimitarnos una separación de poderes bastante más compleja que la clásica ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, este tema es bastante interesante, sobre todo para quienes están vinculados, por ejemplo, se me ocurre a comisiones como descentralización, ¿no? Descentralización o congresistas de provincias que a veces tienen, ¿no?, algunas dificultades para terminar de comprender este tipo de aspectos técnicos que terminan siempre siendo una complicación adicional, ¿no? Yo no sé si hasta aquí tendríamos alguna pregunta vinculada a esta dimensión de la parte orgánica general. Por favor, su nombre, por favor. Don Glover, dígame. El esquema de la lista anterior. ¿Puede poner el anterior, por favor, a los planta gentil? Ok. Como primer poder del Estado Ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.
¿Cuál es en sí el primer poder del Estado? Pareciera, como usted lo ha colocado ahí, pareciera ser el poder ejecutivo. Bueno, yo la verdad lo he colocado porque fue el primero que se me ocurrió. No es porque fuera primero, segundo, tercero. Yo le voy a responder como respondió alguna vez un constitucionalista alemán, Konrad Hesse, cuando le preguntaron lo mismo. Él dijo, en el Estado no hay ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni reversa. Todos son órganos constituidos. Esa lógica del primer poder del Estado, segundo poder del Estado, es bastante pre-derecho constitucional moderno. Esa lógica del primer poder del Estado, con todo el respeto y el aprecio y el cariño que tiene al Congreso, donde he trabajado muchos años, con muy buenas experiencias, gente muy grata, no es exacta a nivel técnico. Es una reminiscencia tal vez de cuando en la lógica antes de 1945 el principal instrumento normativo era la ley. Entonces claro, si la ley es el referente más importante del sistema, lo lógico es que el órgano que da esa ley tenga una posición más preeminente. Bueno, eso con el neoconstitucionalismo acabó. La Constitución nos dice, todos son órganos del Estado y todos se deben a una Constitución. Más que primer, segundo, tercero, cuarto, lo importante es que todos tienen una función y la puedan cumplir. Entonces, por eso, y le agradezco la pregunta, me permite hacer esta precisión. Hoy en día en el Estado constitucional moderno no hay poderes más importantes que otros. Todos son importantes en la lógica que hablaba Isabel, que todos se complementan. Quítele uno y esa mesa va a estar media coja. Todos son importantes. ¿De acuerdo? Otro tema ya es el tema del sentimiento y que yo soy más camiseta Congreso, ya es otra discusión. Pero jurídicamente todos son exactamente iguales. Por favor. ¿Su nombre, por favor? Vicente. No, Vicente, diga. En esa misma diapositiva indica en las fuentes normativas normas generales. Sí, claro. Y ahí usted desarrolló los 3 niveles. Ahí, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta, como también ahí se indica en la fuente normativa el término sentencias, ¿eso quiere decir que también hay una jerarquización? No, lo que pasa es que las sentencias se crean acá del Poder Judicial, ¿no? Que como que son vinculantes, ¿de acuerdo? Esto de acá es un error. Ah, ok. Tengo que reconocer, mil disculpas. Esto es solamente norma general. La sentencia está específicamente por el Poder Judicial. Salvo que también podemos entender sentencias por el Tribunal Constitucional. Esa es la precisión. ¿De acuerdo? No se olvide que acá, tanto en el Poder del Estado como OCA, tenemos dos órganos jurisdiccionales. Uno judicial, otro jurisdiccional. Y los dos emiten sentencias de carácter general. Esa es un poco la lógica, ¿ok? Sí, Rodrigo. ¿Ah? En materia electoral, resolución. Bueno, es toda una discusión eso, pero sí. Sí, también podríamos considerarlo, pero más que sentencia son resolución, ¿no? Dígame, Rodrigo, por favor. Como fuente normativa, no sé hasta qué punto se podrían considerar las resoluciones administrativas de más alto rango que establecen precedentes en los casos de algunas de estos organismos constitucionales autónomos. ¿Fuentes normativas? De suyo, la regulación de los precedentes administrativos está en la 27444, ¿no? Podría considerarse, pero no hay que olvidar que para que sea precedente administrativo tienen que haber determinados requisitos, ¿ah? O sea, no es que cualquiera puede ser. En todo caso, el precedente administrativo será válido, y eso sí es importante tenerlo en cuenta, para la propia institución. Eso no significa que fuera la institución, por ejemplo, ese mismo precedente pueda terminar siendo objeto de una acción constitucional administrativa o de un proceso de amparo si me perjudica. No sé si me dejo entender. O sea, será precedente para la administración en tanto un futuro accionar similar. Pero si al final lo cuestiona y el Poder Judicial o el TC se tiran abajo el precedente, o sea, fue pues, ¿no? O sea, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Si no hay pregunta, entonces hacemos un break aquí para pasar a la siguiente unidad que ya es Congreso. ¿Ok? 15 minutos, 15 minutos. ¿Ok? Dogmática, la cláusula general de libertades básica en la parte orgánica es el principio de legalidad con estas características que hemos mencionado. Una separación de poderes fundamentalmente como concepción que involucra la parte de colaboración, equilibrio, ¿de acuerdo? No una rigurosidad ni una separación radical, no hay que concebirlo así, ¿ok? Dicho esto, siguiendo la lógica de lo que veníamos hablando, hablamos de una separación de poderes que diferencia poderes del Estado, donde está el legislativo, el ejecutivo, el judicial, organismos constitucionales autónomos, donde están los 10 que hemos mencionado,
Y lo siguiente es los niveles de gobierno, que normalmente distinguen entre los regionales y los locales. Con una precisión, a nivel de los gobiernos locales hay las provinciales y las distritales, ¿no? Adicionalmente también se hablan de centros poblados, ¿no? O también se hablan de mancomunidades municipalidades. O sea, es todo un conjunto de figuras que tienen como propósito fundamental tratar de sumar esfuerzos a nivel de, digamos, los gobiernos de este nivel subnacional de gobierno. Gracias. Entonces, ahora nos toca en esta segunda parte analizar el primer poder del Estado, no por la jerarquía, sino por el orden. En la siguiente clase van a ver ustedes con el doctor Domínguez el Poder Judicial, y el siguiente lunes ven conmigo lo que es el Poder Ejecutivo, básicamente como gran estructura. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vamos a empezar con el Poder Legislativo. Vamos a seguir un poco la misma tónica, como lo había adelantado. Vamos a tratar de hacer unas consideraciones generales y lo demás yo lo voy a dejar a preguntas puntuales. ¿Por qué? Porque evidentemente, qué mejor que tener algunos temas concretos, algunas inquietudes de quienes están ahorita formando parte del legislativo. Y tal vez puede haber algún interrogante, algún tema que les interese más. Por eso yo lo que voy a hacer es avanzar una explicación un poco general, tratando de abarcar lo más que se pueda como ideas, lineamientos generales. Y después abrir una ronda de preguntas para que las personas que están interesadas en algún tema específico lo podamos aclarar. No sé, pues se me ocurre, doctor, qué es el juicio político, doctor, qué es una comisión de fiscalización, doctor, qué es la doble votación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a empezar el tema con unas precisiones terminológicas. O sea, parlamento es como se denomina normalmente en la mayoría de países de Europa. Congreso es como se denomina normalmente en América del Sur. Asamblea Nacional, Francia, Cortes Generales, España, Estados Generales y Consejo en Suiza. En todos hablan del poder legislativo. Entonces, muy aparte de la terminología que utilicemos, lo que estamos analizando aquí es el poder legislativo, ¿de acuerdo? Como ese órgano que titulariza una cuota de poder cuya principal función de dirección política es dar las leyes de carácter general y también ejercer una importantísima función de fiscalización y control al que detenta la capacidad ejecutiva, ¿de acuerdo? Entonces, llámese como se llame, estamos hablando de poder legislativo. Siguiente, por favor. Aquí yo voy a tomar, si no, palabras, no voy a hacer de otra manera, del maestro Delgado Guembe, que es un lujo tener en el Congreso. Ojalá lo puedan invitar en algún momento al maestro Delgado Guembe. Es realmente el que más conoce de derecho parlamentario en este país, de lejos. Él, en un libro muy interesante, señala de que se pregunta cuál es la finalidad del Parlamento. O sea, tratando de buscarle una razón, sobre todo en un contexto sociopolítico donde a veces pues, el Parlamento tiene mucho desprestigio, ¿no? Por la ciudadanía, por a veces también algunos méritos que por ahí hace un padre de la patria, etc. Entonces, oye, vamos a tratar de responder el tema, o sea, porque para que por ahí no se levante un periodista medio alocado y diga, bueno, vamos a aparecer el Congreso. No, el Congreso existe por alguna razón. Y él se hace una pregunta que me parece muy interesante y por eso siempre la pongo como punto de partida de lo que vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad del Parlamento? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su razón de ser? Y el maestro Delgado Guembe nos dice básicamente que son dos las finalidades de esta institución. Y obviamente son finalidades que ningún otro órgano, por lo menos de los concebidos hasta el día de hoy por los hombres a nivel político, puede realizar otro órgano que no sea el Parlamento, con todos sus problemas, limitaciones, errores. Yo siempre, cuando desarrollamos estos temas a nivel de pregrado, por ejemplo, siempre parto de la premisa de decirle a los alumnos que lo que tenemos que distinguir muchas veces es no la institución de cómo funciona. Y esa diferencia es muy importante. Más aún cuando alguien trabaja en el Parlamento, porque me ha solido pasar de que a veces uno dice, bueno, tú defiendes al Parlamento porque trabajas en él. Pues no, o sea, esa no es la lógica. O sea, el Parlamento tiene una razón de ser que es imposible que pueda dejar de estar, por lo menos si el sistema político lo concebimos como lo concebimos hoy. ¿Qué dice el maestro Delgado Guembe? El Parlamento existe por dos finalidades. La primera, que me parece personalmente la más importante, él dice, en la lógica de la democracia representativa, busca asegurar la discusión y la deliberación de los representantes sobre cuestiones puestas en su conocimiento. Y vaya que la afirmación es gruesa, porque prácticamente nos está diciendo ahí muchas cosas con un sentido
muy profundo de lo que es la democracia representativa. Para empezar, si alguien tiene una idea medianamente clara de lo que es la democracia, la primera pregunta que yo siempre le haría es: ¿y para ti qué es lo más importante del juego democrático? Mucha gente dice votar. Claro, vas a una elección y votas, pero eso no es propiamente el juego democrático. Maduro tiene muchas elecciones en su haber y no por eso se vuelve democrático. Lo más importante de la dinámica democrática es la deliberación, que se garantice a las personas, al demos, tener ese poder de poder manifestar su opinión, discutir, criticar, persuadir, en otras palabras, deliberar. Porque si algún sentido tiene empoderar al pueblo, no es para que el pueblo tome necesariamente las decisiones, salvo que esté en un referéndum, sino para que se haga oír y en la medida de lo posible los temas comunes sean motivo de esta discusión. Entonces el maestro Delgado Bienves dice que según la lógica del funcionamiento del Parlamento, es en esta institución donde esta finalidad se cumple por antonomasia en la dinámica representativa moderna. No hay otra. Y claro, si alguien recuerda rápidamente pues qué sucede cuando a veces entramos en una deliberación con el amigo, la amiga, la pareja, el esposo, a veces deliberar no es tan sencillo. Ponerse de acuerdo en temas que cada vez se pueden volver más complejos, donde de por sí cada persona, cada grupo de interés o partido político tiene posiciones definidas, supone un largo proceso de comunicación que a veces termina explicando en mucho las grandes dificultades que tiene ese Parlamento para funcionar en sí. Imagínense pues ustedes adoptar una política pública, se me ocurre pues, ¿no?, sobre el tema educativo, entre un liberal y un socialista. Una cosa complicada, claro. Entonces, eso es un tema que el Parlamento garantiza como espacio de deliberación. Y la segunda gran finalidad que decía el maestro Delgado Bienves es garantizar un mínimo básico y elemental de control que impide el ejercicio autocrático del poder. Aquí está refiriéndose innegablemente a esa diferenciación de separación de poderes, ¿no? Mientras el Ejecutivo dirige, el Parlamento, como órgano de deliberación y de representación, tiene toda la legitimidad para fiscalizar cómo se va a ejercer ese poder. Y ojo, esa fiscalización en un amplio sentido de la palabra. Ya lo vamos a ver cuando analicemos rápidamente la función de fiscalización y control, que son las tres clásicas funciones que se le dan al Parlamento. ¿Ok? Siguiente, por favor. La función de representación, la función de legislación y la función de fiscalización y control. La función de representación, justamente, yo creo que es una de las más importantes, porque no necesariamente eso significa plasmarse en una ley. Por ejemplo, nos pasa cada rato, me pasó a mí cuando estaba de asesor aquí en un despacho, y por ejemplo, pues venía un periodista que medía el desenvolvimiento de los parlamentarios por la cantidad de proyectos de ley que presentas. ¿Qué estoy midiendo? Una función. Me olvidé si ese parlamentario pues se queda hasta las 10 de la noche atendiendo a sus votantes en su despacho. No la cuento. O si ese parlamentario tal vez es el, permítame el término, el perro sabueso más exquisito en un tema especializado de control. Tampoco lo mido. Solo me quedo con este. Y oigan, la función legislativa es importante, pero no es ni la más ni la única. ¿Ok? La representación tal vez es la que demanda la mayor cantidad de tiempo de los parlamentarios. De suyo mucho explica la famosa semana, claro, la famosa semana de representación cuando lo hacen bien, ¿no? Cuando realmente se van a su zona y están ahí tratando de transmitir y recoger todas esas inquietudes y bien. ¿Qué significa la función de representación? ¿Alguien tiene alguna idea? Grosso modo, no vamos a tomar un examen, estamos tratando de intercambiar opiniones básicamente sobre para ver si podemos tener algunas ideas claras. ¿Alguien me podría decir qué cosa significa la función de representación o qué involucra la función de representación? Wilson. Bueno, en este caso el congresista tiene contactos con sus votantes. En este caso, bueno, puedo viajar a Ayacucho o a Huancavelica. ¿Solo con sus votantes? Porque eso es otro tema también, ¿ah? No, o sea, con toda la población. La población en general, claro. La región, ¿no?
claro, haya votado por él o no, ¿no? O sea, representa, o sea, no hay que olvidar que aquí está detrás esta lógica de que al final ellos representan a la nación, ¿de acuerdo? Es como un dogma político liberal, pero grafica el propósito. A ti te eligen por Huancavelica, pero tú representas a la nación. O sea, ¿por qué? Porque no puedes diferenciar inclusive Huancavelica quién votó por ti y quién no. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Por ahí, algunas ideas. A ver, por favor. Interlocutor de sectores poblacionales ante los poderes del Estado. Muchas veces hacer gestiones, hasta trámites. Ok, por favor. Ese congresista tiene la obligación de atender a cualquier ciudadano que vaya a su despacho y le pueda ayudar en cualquier caso, ¿no? Sea alguna gestión legal, administrativa, pero no solamente que lo reciba, sino que le dé una información, ¿no? Sea positiva o negativa. Así es. O sea, inclusive puede ser hasta un tema individual, el problema de Juan, o puede ser un problema de los vecinos, cualquier tipo de problema, así es. O sea, ser como una suerte de receptor de las demandas sociales y canalizarlas dentro de, y ahí, este es un tema importante, dentro del marco constitucional y legal. O sea, un despacho congresal no es para venir a pedir trabajo. No es. Hay mucha gente que tiene la representación así, lamentablemente, ¿no? Hay que tener cuidado. O sea, la función de representación supone, obviamente, intentar cumplir, para empezar, compromisos electorales, porque se entiende que un parlamentario se sienta ahí porque algo ofreció, ¿de acuerdo? Y fuera de tus compromisos electorales, que a veces los puedes cumplir en un año, o dos, en 3 o 4, dependiendo que te hayas comprometido, ser una suerte de vocero, ¿no? De escucha, de gestor, en general. Pero todo dentro del marco constitucional y legal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ya ha pasado que a veces, es más, el día de ayer se ha visto en la Comisión de Ética el caso de algún congresista que por ahí pretendió un comportamiento muy complicado, como han habido otros que mandan una carta y no se dan cuenta que están con esa carta interfiriendo en el Poder Judicial. Tener mucho cuidado. O sea, la representación tiene que ver con el transmitir voluntad ciudadana y cumplir compromisos electorales dentro del marco constitucional y legal. ¿Usted quiere hacer una pregunta, por favor? No, porque la función de representación, el congresista siempre tiene que tener reunión de trabajo, así como de representación, ¿no? Con sus electores. Con sus electores, no a su jurisdicción donde la zona va a visitar. Pero ahí también hay propuestas, iniciativas, temas de proyectos, que tiene que ver bastante con eso, con la población. Claro. Es más, muchas veces, si me permiten, para completar lo que mencionabas, compañero, importantísimo, la función de representación es algo así como el inicio del famoso feedback legislativo. Porque muchas veces ahí uno advierte un problema. No sé, es un tema de atención en un hospital, entonces uno se preocupa por cómo está funcionando. Y tal vez de ahí termina generando un oficio en el que pide información y de ahí se advierte que el problema no es humano, sino es un problema normativo. Ha pasado muchas veces. O sea, esa función de representación termina siendo como el gran inspirador de muchas veces la función de legislación y la función de fiscalización y control. O sea, no hay que perderlo de vista. ¿Usted quería hacer uso de la palabra? Sí. Por favor. Yo solamente quería agregar lo que ustedes señalaban, Por favor. que tiene que hacerlo dentro de un marco legal y constitucional. Pero dada su majestad de los congresistas, que solamente están después del presidente de la República, representan a la nación, ellos también deben cumplir dentro de un marco ético, porque el reglamento tiene un código de ética, es decir, marco legal, marco constitucional y ético. Totalmente de acuerdo. Claro. Pues es lo importante que son las preguntas o los comentarios. Totalmente válido. Porque además de la lógica jurídica, constitucional y legal, el marco ético también tiene que ser un referente. Importantísimo lo que menciona su nombre, ¿cuál es, perdón? Jenny. Lo que menciona Jenny, importantísimo, porque el código de ética a veces es uno de los instrumentos normativos del Congreso menos leídos. De verdad que es importante tenerlo en cuenta también. Ahí se van a dar cuenta ustedes que hay un conjunto de normas, principios y normas reglas que son a veces como grandes mandatos, ¿no? Hay que perfeccionarlos, eso sí es verdad, pero es importantísimo eso. Marco jurídico constitucional y marco ético para el desenvolvimiento congresista. ¿Algo más sobre este tema? Por favor. La semana de representación también se hace de las otras labores, las otras funciones, porque se va a recibir insumos para legislar y también se va a dar cuenta cómo va el avance de los proyectos de ley que se ofreció. También se hace la fiscalización, vas a hospitales, miras si hay medicinas, vas
una comisaría cómo están los patrulleros, cómo está la cárcel, ¿no? Entonces se hacen labores, cómo están los proyectos, ¿no? De puente, de fiscal, ¿no? Entonces en la segunda representación creo que se hace en simultáneo las tres labores. Digamos que una cosa es la semana de representación y otra cosa es la función de representación, ¿no? La semana de representación es un espacio donde el congresista normalmente hace las tres, en su localidad. Los de Lima lo hacen acá, en principio, ¿de acuerdo? Pero la función de representación es un poco lo que estaba mencionando y es cierto. La función de representación al final está implícita en las tres. Yo legislo y yo fiscalizo porque represento. Así de claro. O sea, digamos que aquí lo que estamos haciendo esta tarde es separarlo metodológicamente para que se entienda. La función de representación está vinculada a ser vocero de sectores ciudadanos y a cumplir como juicios electorales dentro de un marco constitucional legal y ético. La semana de representación es, digamos, el espacio, ¿no?, donde se ejercen estas tareas. Si no hay nada sobre particular, la función de legislación, siguiente por favor, bueno, sí, por favor, sí. ¿Y dónde podría insertarse o subsumirse una función tan importante que hemos visto anteriormente, que es respecto a las hojas, que es la designación de los altos funcionarios del Estado? Eso es función de Función de representación. Es función de representación, porque al final ahí, en la función de representación, en la función de representación, la idea es fundamental, o sea, ellos actúan, lo decía el profesor Regado Debes, es el espacio de deliberación donde uno discute temas de, claro, no vamos a esperar que los 30 millones de peruanos estén metidos ahí, o sea, se entiende que los 130 representan sectores que traducen, ¿no?, o son como voceros de esos sectores. Entonces, dentro de esa lógica, la función de legitimación política, a ver, vamos a ser claros. Lo que sucede es que, claro, si queremos ser más puntillosos, podríamos, digamos, diferenciar esta clasificación clásica de las funciones congresales y hay las modernas. La moderna es la legitimación política, pero está, por ejemplo, dentro de la representación. ¿Por qué? Porque tú eliges a un funcionario en tanto tienes la capacidad de representación popular. Por eso hablamos de una democracia indirecta. Por eso se equivoca, por ejemplo, aquel que alguna vez he escuchado este argumento que es un poquito complicado, ¿no? Pero, o sea, es un poquito efectista, pero no es técnicamente adecuado. Por ejemplo, ¿cómo el Tribunal Constitucional va a tirarse abajo una ley del Congreso cuando el Congreso está en los representantes del pueblo y el Tribunal Constitucional no eligió a nadie? Ese razonamiento es absurdo, porque ese razonamiento no tiene en cuenta que la democracia hoy también es directa o indirecta. O sea, la legitimación que tiene el Congreso es exactamente igual democrática que la que tiene el Tribunal Constitucional, porque justamente al Congreso, al TC lo elige el Congreso. Entonces, es exactamente la misma lógica. Yo legitimo, designo a un contralor, elijo al defensor, etc., como representante del pueblo. ¿Ok? Sí, doctor. No quiero dejar pasar, Pedro, quiero aprovechar una pregunta. Por favor. ¿Qué tanto se puede entender en una sociedad como la nuestra, como la peruana, que es tan compleja, que tiene varios orígenes, que son unos que entienden, que tienen formación oral, que es las personas que tienen criterio oral tienen básicamente una lógica de democracia directa y no entienden bien este tema de la representación? ¿Qué tan válido es esta función? ¿Cómo quisieras saber tu opinión más que de derecho de tu formación política? Lo que pasa es que ahí, me imagino que la pregunta del doctor va por un lado que es más fáctico, ¿no? Se me ocurre el caso de las comunidades campesinas. Claro. El caso de las comunidades campesinas, por ejemplo, a veces uno dice, oye, pero no puede ser como si están los representantes del gobierno sentados se me ocurre Bagua, para resolver el tema de Bagua. Entonces, no puede ser pues que ellos lleguen a algo, van a su comunidad, desconocen y vuelven. O sea, ¿qué falta? No tiene ninguna falta. Lo que pasa es que ellos tienen una pirámide al revés. La lógica occidental es una pirámide, digamos, normal, donde hay esta democracia que se delega en una autoridad y esa autoridad es la autorizada para ir y negociar. En ellos la pirámide es al revés. En ellos, el representante va como vocero inicial y todo lo tiene que consultar con la asamblea. Claro, si yo no entiendo esa lógica de negociación, estoy frito. El otro me hace una pregunta un poco compleja, porque, claro, me pide salir de la lógica constitucional, jurídico constitucional,
y tratar de darle una respuesta un poco por el lado de la experiencia política. Yo preferiría ir por un lado por el lado de la ciencia política. Lo que sucede es que ahí tenemos, tal vez, la mejor solución es incorporarlos a la dinámica de la democracia representativa. Por eso están las famosas cuotas, ¿no? Así como hay cuotas de mujeres, cuotas de discapacitados, cuotas de comunidades campesinas también. La pregunta es, ¿eso es suficiente? Esa es la pregunta. Porque al final siempre se pueden dar casos cuando las diferencias culturales son muy marcadas, que puedas terminar generando pues una suerte de desconocimiento de la autoridad que ellos consideran occidental, impositiva, ¿no? Bueno, lo cierto es que ahí hay un trabajo muy arduo que hacer. O sea, ahí hay una ausencia de políticas públicas para que la integración realmente sea real. Yo creo que el concepto a veces de los decisores políticos en cuanto a integración es muy limitado. O sea, hay una integración económica, pero la integración social, cultural, que tal vez es la más importante, no veo que se esté tomando de una manera mucho más seria. Y ahí hay un trabajo arduo que hacer. Sobre todo cuando tú sigues incentivando los temas educativos no occidentalizas todavía en todo, sino que es más, quieres darle validez a los sistemas educativos originarios, ¿ya? Pues no termines de hacer las cosas bien, ¿no? Porque o es una de dos, o tomas alternativa, o vas por acá o vas por allá. Que al final no está mal, o sea, porque inclusive uno podría decir que lo que estás haciendo ahí es rescatar su cultura, su historia, y está bien. El problema, creo, es que no tienes, por encima de la diversidad, no tienes una capa homogenizadora. Entonces no tienes, o sea, por encima de mi color de piel, de cabello, de cultura, de idioma o lenguaje, no tienes una línea transversal que diga, yo puedo ser asháninca, pero soy peruano. Yo puedo ser afro, pero soy peruano. O sea, no tienes esa línea transversal que homogenice. Y yo creo que ese es el gran problema. Y claro, obviamente en esa línea de homogenización tú tienes que tener ahí pues un concepto que los incorpore a una concepción de democracia que en todo caso puede ser complementaria de lo que creen. Lo que tú no puedes permitir es que ellos piensen que eso está mal, porque eso va a significar que mañana puedan haber otros aguas, ¿no? Y ahí tenemos otro problema. No sé si... Sí, por favor. Simplemente que es una chiquita, porque yo como escucho siempre en el Congreso, dice el Parlamento es hablar, dialogar, conversar, ¿no? Negociación, buscar consenso. Y eso es lo que siempre escuchan los parlamentos. Lo vuelvo a decir, de buscar consenso, acuerdo, negociación, hablar, el diálogo, eso tiene que ver bastante importante en este tema. Deliberación. Hay un autor muy interesante que siempre recomiendo que quien está en el Parlamento lo lea. Es un poco difícil, Jürgen Habermas. Él ha hecho toda una teorización de lo que es la deliberación política. Jürgen Habermas. Él, por ejemplo, dice que el ser humano es un ser fundamentalmente intercomunicacional. Y claro, o sea, si somos seres pensantes y racionales, es imposible que me puedas imponer. Tú tienes que persuadirme y convencerme. Y la mejor forma de hacer eso es deliberar. Con todo lo que implica. Con todo lo que implica. O sea, deliberar no es sentarme a imponer. Ojo, deliberar es conversar, hablar, tener capacidad crítica, que se me persuadir. O sea, en un intercambio, ¿no?, de opiniones y ideas que al final puede terminar haciendo que uno pase por un tamiz y cambie cosas, como puede terminar haciendo que los demás se convenzan de que uno tiene razón. El tema es que ese proceso denota un nivel de compromiso y de madurez que a veces no solamente se mide en el tema de votación, ¿no? ¿Ok? Creo que Wilson, por favor. A un tema particular quiero preguntar, en función de representación. En la actualidad tenemos 130 congresistas. Allí, por ejemplo, en Lima son 136 en diferentes departamentos. Por ejemplo, voy a tomar un caso de Huancavelica. En Huancavelica hay 2 congresistas que representan a 420.000 poblaciones, que son electores. O sea que para la gente no se sienten representados. Muchas veces he viajado, me dicen, no, el congresista nunca ha llegado aquí. O sea, ahí hay un descontento de esa población. En el cual yo creo que tendríamos un cambio, ¿no? De repente, no ahorita, pero a futuro. ¿Qué comentario usted me puede? Yo le diría 2 cosas, y muy rápidas, pero no necesariamente muy populares. Porque en el fondo, ahí ya no estamos hablando de representación en sí, sino de calidad de representación. Y eso ya es un problema un poco más que tiene que ver con las estructuras electorales y la forma como a veces la misma población concibe, ¿no?, en la organización del Congreso. Por ejemplo, y esto no me lo invento, esto es una realidad. O sea, hay un tema
que tiene que ver, por ejemplo, con la ciencia política, lo expliqué en la clase anterior. El tiempo en el que normalmente un ciudadano se siente representado por su congresista son 2 años. 2 años. En otras palabras, a los 2 años y medio, 3 años o 4 o 5 años, yo ya cada vez siento más lejano ese representante. Y eso, hay estudios que demuestran eso. O sea, ahí no estamos inventando nada, ni estamos negando algo simplemente por ser opositores. ¿Eso qué debería llevar? Debería llevar a entender que tú deberías tener un sistema de representación que recoja ese clic representativo. Entonces, claro, ahí podría, por ejemplo, optar por una dinámica de renovación por mitades o por tercios cada 2 años, por decir, ¿de acuerdo? Ese es un tema. Ahí tenemos en el Perú un problema bien complicado, que tal vez, ojo, que tal vez pues las experiencias sirven a veces cuando uno la ve con mucha más serenidad, que tal vez con la conformación de este Congreso estamos enfrentándonos o sea, tenemos la posibilidad de demostrar que no es tan cierto. ¿Por qué? Porque en el sistema peruano, el sistema, como ustedes lo vamos a ver cuando veamos gobierno, el sistema está estructurado de tal manera que el Ejecutivo en mucho depende del Legislativo. Entonces se tenía un temor natural de poner a mitad de periodo una renovación por tercios. ¿Por qué? Porque es normal que por el desgaste presidencial a la mitad de renovación de periodo, de pasar a tener una mayoría o un número considerable, termines teniendo una minoría y mañana más tarde te bajan porque la corbata no le gusta al Parlamento. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo estamos experimentando hoy día. Y nos estamos dando cuenta tal vez de que a veces los controles jurídicos no son los más importantes. Porque si bien es cierto, y ojo, estoy tratando de analizar aquí académicamente las cosas, si bien es cierto el Partido Mayoritario tiene un número de 72, me parece, también es verdad que más allá de la norma tiene una opinión pública que está expectante viendo su desenvolvimiento. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esa posibilidad de que a lo mejor ese temor no es tan cierto. Y tenemos un segundo aspecto, que es el número de congresistas. La ciencia política señala de que un buen número de representantes por congresista se estima entre 70.000 y 100.000 personas. En otras palabras, tengo que tener un congresista por 70.000 a 100.000 personas. Saquen ustedes su cuenta, 14 millones de electores entre, vamos a ponerle más alto, 100.000. ¿Cuántos congresistas son? ¿De acuerdo? Entonces, eso que está demostrado que puede tener un mayor número, más abarcativo de representantes, si uno lo suelta a la opinión pública, ¿qué va a significar? Quieren más otorongos, que el presupuesto... O sea, hay ideas que no se implementan no porque no tengan un sustento técnico-científico, sino porque tal vez las condiciones no están dadas. Y una de ellas es esta. Claro, aquí lo que tenemos que hacer quienes trabajan en el Congreso, ¿qué es? Simplemente tratar en la medida de lo posible de mejorar, porque en la medida que la sociedad entienda que el Congreso puede tener una posición más expectante y es importante, tal vez esa lógica va a terminar cediendo, ¿no? Yo nunca he logrado entender por qué a veces las personas son tan acuciosas en comprarse un buen par de zapatos y no entienden que la democracia buena cuesta. Pero ya, esos son temas que a veces se aprenden con los años, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Particularmente considero que ya hace varios años la opinión pública tiene un criterio muy desafecto del Congreso desde hace muchos años. Por eso pienso que la función de representación es muy importante desarrollarla. Sin embargo, no todos los especialistas consideran que la función de representación tiene la misma importancia que la de legislación y la de fiscalización y control. Es más, en el reglamento interno del Congreso, de nuestro Congreso, la función de legislación está desarrollada en cualquier cantidad, la función de fiscalización en cualquier cantidad, pero la función de representación son 2, 3, 4, 5 artículos y uno en otro lado. ¿Por qué no está desarrollada, legislada, sistematizada la función de representación que ahora
es tan importante para este Congreso? Espero que lo que diga no sea... No grabado, ese es el problema. Parte de la libertad de cátedra, si me permite. Que no genere no hiera susceptibilidades por una deformación profesional. No todo se tiene que legislar. Lo mencionaba hace un rato. Hemos tenido un enorme temor a la posibilidad de que exista un Congreso absolutamente mayoritario para que no se tire un presidente. Y en base a eso hemos legislado. Por eso no hay renovación por tercio en el Perú. Lo vamos a ver cuando veamos gobierno. Nuestro sistema está diseñado de tal manera que responde a ese temor. Y sin embargo, hoy en día tenemos eso en la realidad política y no pasa. Y si me permiten, ya salgo del marco constitucional, voy como politólogo, no va a pasar. Porque por encima de los controles jurídicos están los controles sociales y los controles políticos. Los políticos no necesitan, a veces, el menos efectivo de los controles por un político es el marco jurídico. ¿Saben por qué? Porque echa la ley, echa la trampa. El más efectivo es el social. Tener todos los reflectores esperando que metas la pata. No lo haces, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Entonces yo quiero esperar que acaben los 5 años para poder por ahí lanzar la idea con algún congresista innovador que diga, ¿sabes que vamos a cambiar eso, no? ¿Por qué voy a impedir la renovación por tercios o por mitades si ya se ha demostrado que no necesariamente tener una mayoría significa que tú vas a ser presidente? Lo que tú tienes que garantizar no es la estabilidad del presidente, lo que tienes que garantizar es la representación política. ¿Ok? Entonces, no necesariamente todos los temas tienen que estar regulados. Además que en la regulación del reglamento sí es suficiente, ¿eh? Ahí sí dice, es más, esta definición yo le he sacado un poco parafraseando el reglamento interno. Lo que pasa es que el concepto es muy amplio, ¿no? Compromiso electoral y voluntad popular son conceptos, justamente son eso. Tienen que ser amplios. Para que en todo caso se deje, también vamos a hacer cierto. Acá hay una lógica de la ley natural. Hay muchos congresistas, la tasa de reelección en el Perú es bajísima. ¿Por qué? Porque muchos, como no está regulado, no hacen nada. Entonces pasan sus 5 años y no lo reeligen. Y no sé si a ustedes les ha pasado antes de trabajar en el Congreso. Yo lo viví. Muchos congresistas, con un tema de trabajo, viajaba semanalmente a provincias y me encontraba con muchos congresistas que los jueves o viernes estaban en su avión yendo a su pueblo. Y regresaban el domingo. Están haciendo labor de representación. No necesitan que la norma se lo diga. Y eso es un tema de iniciativa del congresista. Yo no voy a hablar de los compromisos con los pueblos, porque eso me parece un poco demagógico, pero yo sí creo que cómo asume su propia función. En eso hay que dejar mucho también al olfato político de cada quien, ¿no? ¿Alguna otra solicitud? Si no, para pasar al... Sí. Por favor. Sí, yo, de acuerdo a lo que decía usted de que, bueno, no se sienten representados, que tendríamos que tener más representantes, eso me parece absurdo. Sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, el marco representativo no se mide por la cantidad de personas que te van a representar y por la cantidad. Si bien es cierto, en efecto, sería lo ideal en un estado armonioso, en un estado diferente en el cual vivimos. Sin embargo, lo que yo considero es que existe una desgobernanza, ¿no? No hay una gobernanza dentro del marco de los 3 niveles de gobierno. Y eso